consentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero. Mi nombre es Padma, bienvenida a este juego, donde el tiempo se detiene en un instante sincero. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un café con sentidos. Hoy, por ser una noche especial, te invito a que te sientes, cierres los ojos y te dejes llevar por estas 10 historias que te voy a contar. 10 historias que esconden su reflexión, su aprendizaje y, cómo no, de la mano de mi queridísimo tarot. Así que prepárate ese cafetito, siéntate, cierra los ojos y déjate llevar por la sacerdotisa en el umbral. Clara preparó su altar en la noche de Samhain. Velas azules, granos de trigo, un cuenco con agua y en el centro la carta de la sacerdotisa. El aire estaba denso, como si cada sombra respirara. De pronto, el silencio se volvió tan profundo que sintió que alguien o algo la observaba desde el otro lado. Una corriente de frío recorrió la habitación. En el agua, el reflejo de su rostro cambió. Vio sus propios ojos más oscuros, más antiguos, cargados de secretos que nunca había confesado. Un murmullo invisible le dijo: lo que buscas fuera ya habita en ti. Escucha lo que callas. Clara comprendió que no necesitaba más oráculos ni señales. Esa noche, Samhain no le abría las puertas al misterio externo, sino a su propio silencio interior. La moraleja de esta pequeña historia nos dice que el verdadero umbral no está en la frontera con los muertos, sino en aprender a escuchar la sabiduría dormida en nosotros mismos. Antes de empezar la segunda historia, te invito a que reflexiones sobre cada una de estas pequeñas fábulas, a que tengas a mano papel y boli, o incluso que pauses el vídeo para poder anotar esa reflexión que pueda sobrevenirte después de escuchar estas pequeñas historias. La segunda historia se llama El loco y la niebla y nos habla de un viajero errante que caminaba bajo la luna de Samhain. Llevaba consigo la carta del loco, como si fuera su talismán. No tenía ningún rumbo ni destino, solo un paso tras otro entre las hogueras y la niebla. De pronto, escuchó risas. No eran humanas, eran ecos de ancestros, voces que lo rodeaban y se burlaban con ternura de su osadía.
Pensó en regresar, pero la niebla se espesó. Entonces empezó a ver siluetas antiguas, sus abuelos y los abuelos de ellos, todos caminando con él. Se dio cuenta de que no estaba perdido, sino que estaba siendo guiado. Comprendió que el vacío no era el peligro, sino un puente invisible hacia quienes lo precedieron. Entonces siguió adelante con confianza, porque ya no caminaba solo. En esta historia es importante darnos cuenta que el salto de fe no es signo de locura, es recordar que la vida sostiene a quien se atreve a confiar en el misterio. El espejo de la muerte, la tercera historia, nos habla de Lucía. Lucía colocó la carta de este arcano 13 frente a un espejo, mientras las hogueras de Samhain crepitaban. Había perdido a su madre meses atrás y temía mirar de frente la carta, símbolo que tanto había habitado. El espejo comenzó a empañarse y entre el humo aparecieron rostros. Primero el de su madre, luego los de otros familiares que ya habían partido. Sin embargo, no había tristeza en sus miradas, tan solo había calma. Al principio Lucía lloró, temiendo que aquella visión fuera un adiós definitivo. Pero una sonrisa en el rostro de su madre le reveló otra verdad. Nada muere del todo, porque todo se transforma. El fuego iluminó la carta y Lucía entendió que Samhain no trae pérdidas, sino recordatorios de que la vida es eterna en sus cambios. La importancia de esta pequeña historia resalta que la muerte no destruye, sino que enseña a dejar ir para poder renacer. En el ciclo infinito siempre nos reencontramos. Daniel es el protagonista del juicio de medianoche. Daniel se quedó dormido junto a la hoguera de Samhain, con la carta del juicio en su regazo. En su sueño, la tierra comenzó a temblar y desde el suelo emergieron figuras luminosas. Eran sus ancestros que lo llamaban por su nombre. Creyó que venían a juzgarlo por sus errores, por el rencor hacia su padre, por las palabras que nunca dijo a su madre, por los actos que le pesaban como piedras. Se encogió esperando sus reproches. Pero las figuras se acercaron y lo rodearon en un abrazo cálido. Sin palabras, sintió que su carga se disolvía en esa comunión de amor. Despertó con lágrimas en los ojos y entendió que el juicio no era condena, sino redención. Porque el verdadero juicio no mide culpas, sino la capacidad de amar y sobre todo de perdonarse.
El mago y la llama eterna. En un claro del bosque, un hombre encendió un gran fuego la noche de Samhain. Colocó la carta del mago en el suelo, extendió los brazos y pidió a los espíritus poder y señales. De pronto, las llamas se elevaron como si respondieran a su invocación. El brujo sonrió, creyéndose el dueño del fuego. Pero pronto la hoguera cambió. No le obedecía, lo estaba transformando a él. Sintió como su pecho ardía, no de calor, sino de claridad. Comprendió entonces que no había invocado nada externo. La chispa del fuego era la misma que vivía en él. Recordándole que la magia no consiste en dominar las fuerzas del mundo, sino en despertar la llama que ya habita en todos y cada uno de nosotros. Un anciano caminaba entre los árboles en la noche de Samhain, llevando consigo la carta del ermitaño. Solo la luz de su farol le abría paso entre la oscuridad. Los susurros del bosque lo inquietaban, voces antiguas, nombres olvidados, lamentos. Al principio creyó que eran fantasmas que lo seguían, pero mientras avanzaba, descubrió que los susurros no venían de fuera, sino de su propio corazón, hablándole en lenguas olvidadas. El anciano se detuvo y comprendió que el silencio del mundo era el eco de su propia alma buscándose. Ese ermitaño en el bosque le enseñó que la noche de Samhain enseña que la soledad no es abandono, sino el sendero hacia la verdad interior. La estrella sobre las aguas nos habla de una mujer marina que dejó la carta de la estrella junto a un río la noche de Samhain. Quiso hacer un ritual de esperanza, pero lo que encontró fue mucho más. Al mirar el agua, vio reflejado no solo su rostro, sino una multitud de rostros, mujeres y hombres de su linaje, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos brillando en la corriente. Marina sintió ternura y entendió que su vida no era una chispa aislada, sino que formaba parte de un tejido luminoso que atravesaba generaciones. Se arrodilló y en el reflejo vio como su propia luz se unía a la de todos. Entendiendo que la esperanza no nace sola, se hereda y se comparte. La luz de la estrella es el legado que nos sostiene. La historia del carro entre mundos nos habla de Gabriel. Gabriel se vio conduciendo un carro en un trance de Samhain, un carro envuelto en niebla. No sabía dónde iba, pero seguía avanzando. De pronto, sus ancestros aparecieron a los lados del camino. Algunos le entregaban símbolos, un libro, una espada, una llave, y luego desaparecían en la bruma. Finalmente uno de ellos tomó sus manos y colocó en ellas las riendas.
mostrándole así a Gabriel que no era él quien arrastraba la historia de su linaje, era su linaje el que lo empujaba hacia adelante. Entonces el carro avanzó más firme y el joven despertó, sabiendo que nunca estaría solo en sus decisiones, porque el viaje de la vida no es una carga personal, es la continuidad de una fuerza mayor que nos sostiene. La Torre de Fuego. Una tormenta inesperada cayó sobre el pueblo en Samain. Un rayo partió en dos la vieja torre, aquella que todos temían porque guardaba secretos y silencios. Las llamas consumieron el edificio y en medio del derrumbe aparecieron objetos antiguos, cartas nunca entregadas, reliquias olvidadas, nombres que habían sido callados. Muchos de los ahí presentes lloraron, otros temieron. Pero alguien colocó la carta de la torre sobre las ruinas y comprendió el mensaje. Aquello que se derrumba no es un castigo, es una liberación. El pueblo sintió alivio, porque lo que se rompe deja espacio para lo nuevo, enseñándonos que cuando lo viejo cae, no destruye, abre paso a lo verdadero que estaba oculto. Y llegamos a la última historia, así como a la última hora de Samain con el mundo y la danza sagrada. Al llegar la última hora de Samain, el pueblo se reunió en un círculo alrededor del fuego. Colocaron la carta del mundo en el centro. Comenzaron a cantar y a bailar, y pronto sintieron que no estaban solos. Entre sus pasos aparecieron figuras translúcidas, los espíritus de sus ancestros que se unieron al baile sin romper el círculo. Nadie distinguía dónde terminaban los vivos y dónde empezaban los muertos. Por un instante, todos fueron uno, unidos en la misma danza eterna. Y les dejó ese importante mensaje. La vida y la muerte no son opuestos, son un círculo continuo, una danza compartida en la que todos formamos parte. Y ahora sí, gracias por acompañarme en este misterioso café con sentidos. Que disfrutéis, que paséis una maravillosa noche de Samain o de Halloween para la gran mayoría de vosotros. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad dejar vuestro like, suscribiros, compartir, comentar y todas esas cosas. Gracias por tomaros ese café con sentidos hoy con un toque misterioso y nos vemos la semana que viene. Que todo lo bueno os persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre. Namaskar. Café con sentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero.